Me obligaron a elegir entre mi trabajo y mi matrimonio. Elegí irme y descubrí la verdad. La lluvia caía con una calma extraña, como si el cielo también estuviera cansado de llorar. Sofía estaba sentada frente a la ventana de su pequeño apartamento, sosteniendo una taza de café que ya se había enfriado. Tenía 35 años, pero su alma parecía haber vivido mucho más. Había días en los que se sentía invisible, otros en los que el peso del pasado la dejaba sin aire. Su matrimonio no terminó con una explosión, terminó con una orden. O renuncias a tu trabajo, o te divorcias de mi hijo. La voz de su suegra todavía resonaba en su mente como un eco cruel. No era una discusión, no era un consejo, era una sentencia. Sofía cerró los ojos en ese momento, sintiendo cómo algo dentro de ella se rompía. Pero también se liberaba, eligió el divorcio. No porque no amara, sino porque entendió que el amor no debe exigir desaparecer. Los primeros meses después fueron un vacío silencioso. Las mañanas eran largas, las noches más largas aún. El mundo seguía girando, pero ella sentía que caminaba dentro de una burbuja donde todo era distante. Había dejado atrás su matrimonio, su rutina y una versión de sí misma que había aprendido a callar demasiado. Sus amigas intentaban sacarla. Tienes que salir, Sofía. No puedes quedarte así. Pero ella solo sonreía débilmente. Estoy bien. Solo necesito tiempo. La verdad era que no sabía cómo volver a empezar. Una tarde, sin planearlo, salió a caminar. El aire estaba frío, pero no desagradable. Sus pasos la llevaron a una pequeña cafetería escondida entre edificios antiguos. El letrero de madera decía Luna Azul. Entró sin pensarlo mucho. El aroma del café recién hecho la envolvió de inmediato. Buscó una mesa cerca de la ventana. Quería observar el mundo sin sentirse parte de él. Se sentó y por primera vez en mucho tiempo no sintió prisa. Perdón, ¿este asiento está ocupado? La voz la sorprendió. Era masculina, tranquila, con una calma que no exigía nada. Sofía levantó la mirada. Él estaba ahí. Un hombre de unos 40 años, camisa clara, mirada profunda y una sonrisa que no parecía forzada. Por un segundo, Sofía dudó. No quería hablar con nadie, no quería empezar nada, pero algo en su voz no presionaba. Simplemente existía. No, está libre, respondió ella finalmente. Él se sentó con cuidado, como si respetara el aire alrededor de ella. Gracias, dijo. Silencio. Un silencio extraño, pero no incómodo. Sofía volvió a mirar por la ventana, intentando recuperar su aislamiento emocional, pero él no se fue. No la miraba de forma insistente. No intentaba conquistar el momento, solo estaba. Y eso, de alguna manera, era lo más inquietante. ¿Siempre vienes aquí sola?, preguntó él después de unos minutos. Sofía dudó antes de responder. Últimamente, sí. Últimamente, ella suspiró. No sabía por qué, pero no le molestaba responderle. Digamos que estoy aprendiendo a estar sola otra vez. Él asintió lentamente, como si entendiera más de lo que decía. Eso suena difícil. Sofía soltó una risa breve, sin alegría real. Lo es. El camarero dejó 2 cafés en la mesa equivocada y luego los corrigió. El mundo seguía su ritmo normal, pero dentro de Sofía algo empezaba a moverse. Me llamo Daniel, dijo él después de un rato. Ella lo miró otra vez. Sofía. Encantado, Sofía. Y no dijo nada más. No hubo preguntas invasivas. No hubo intentos de impresionar. Solo presencia. El tiempo pasó sin que ella lo notara. Cuando se dio cuenta, ya había anochecido. Se levantó para irse. Ya me voy, dijo con voz suave. Daniel también se levantó. Yo también. Caminaron hacia la salida casi al mismo ritmo. La puerta de la cafetería se abrió, dejando entrar el aire frío de la noche. Sofía dudó un segundo. No sabía por qué le costaba tanto despedirse de alguien que apenas conocía. Fue agradable, dijo ella, como si esa palabra no fuera suficiente. Daniel sonrió. Sí, lo fue. Silencio otra vez, pero esta vez era distinto. Sofía comenzó a caminar. Esperaba que él se fuera en dirección contraria. Pero no. ¿Vas hacia el metro?, preguntó él. Sí, yo también. Y así, sin planearlo, caminaron juntos. Las luces de la ciudad reflejaban sombras largas sobre el suelo mojado. Sofía mantenía cierta distancia, pero no incómoda. Era extraño.
No sentía peligro, ni presión, ni obligación, solo compañía. Te vi mirando por la ventana todo el tiempo, dijo Daniel de repente. Sofía se tensó ligeramente. ¿Eso es malo? No, solo parecía que estabas lejos. Ella bajó la mirada. A veces lo estoy. Daniel no respondió de inmediato. Luego dijo algo simple. A veces estar lejos es la única forma de sobrevivir. Sofía lo miró por primera vez con atención real. ¿También estás lejos?, preguntó. Él sonrió apenas. Todos estamos lejos de algo. Llegaron a la estación del metro. El ruido de la ciudad se volvió más fuerte. Sofía se detuvo. Bueno, aquí me quedo. Daniel asintió. Yo sigo un poco más. Hubo un silencio corto. Ese tipo de silencio que no incomoda, pero pesa. Fue bueno conocerte, Sofía, dijo él. Ella sintió algo extraño en el pecho. No era amor, no era atracción, era algo más pequeño, pero peligroso. Alivio. Igualmente, respondió ella. Bajó las escaleras del metro sin mirar atrás, pero mientras descendía, una sensación la siguió, como si algo dentro de ella hubiera cambiado ligeramente de lugar. No sabía su nombre aún, no sabía su historia, no sabía nada de él. Pero por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que el mundo no era completamente gris, y eso la asustó un poco, porque después del dolor, la esperanza siempre llega sin permiso. La lluvia caía con una calma extraña, como si el cielo también estuviera cansado de llorar. Sofía estaba sentada frente a la ventana de su pequeño apartamento, sosteniendo una taza de café que ya se había enfriado. Tenía 35 años, pero su alma parecía haber vivido mucho más. Había días en los que se sentía invisible, otros en los que el peso del pasado la dejaba sin aire. Su matrimonio no terminó con una explosión, terminó con una orden. O renuncias a tu trabajo, o te divorcias de mi hijo. La voz de su suegra todavía resonaba en su mente como un eco cruel. No era una discusión, no era un consejo, era una sentencia. Sofía cerró los ojos en ese momento, sintiendo cómo algo dentro de ella se rompía. Pero también se liberaba, eligió el divorcio. No porque no amara, sino porque entendió que el amor no debe exigir desaparecer. Los primeros meses después fueron un vacío silencioso. Las mañanas eran largas, las noches más largas aún. El mundo seguía girando, pero ella sentía que caminaba dentro de una burbuja donde todo era distante. Había dejado atrás su matrimonio, su rutina y una versión de sí misma que había aprendido a callar demasiado. Sus amigas intentaban sacarla. Tienes que salir, Sofía. No puedes quedarte así. Pero ella solo sonreía débilmente. Estoy bien. Solo necesito tiempo. La verdad era que no sabía cómo volver a empezar. Una tarde, sin planearlo, salió a caminar. El aire estaba frío, pero no desagradable. Sus pasos la llevaron a una pequeña cafetería escondida entre edificios antiguos. El letrero de madera decía Luna Azul. Entró sin pensarlo mucho. El aroma del café recién hecho la envolvió de inmediato. Buscó una mesa cerca de la ventana. Quería observar el mundo sin sentirse parte de él. Se sentó, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió prisa. Perdón, ¿este asiento está ocupado? La voz la sorprendió. Era masculina, tranquila, con una calma que no exigía nada. Sofía levantó la mirada. Él estaba ahí, un hombre de unos 40 años, camisa clara, mirada profunda y una sonrisa que no parecía forzada. Por un segundo, Sofía dudó. No quería hablar con nadie, no quería empezar nada, pero algo en su voz no presionaba. Simplemente existía. ¿No? Está libre, respondió ella finalmente. Él se sentó con cuidado, como si respetara el aire alrededor de ella. Gracias, dijo. Silencio. Un silencio extraño, pero no incómodo. Sofía volvió a mirar por la ventana, intentando recuperar su aislamiento emocional. Pero él no se fue. No la miraba de forma insistente. No intentaba conquistar el momento. Solo estaba, y eso, de alguna manera, era lo más inquietante. ¿Siempre vienes aquí sola?, preguntó él después de unos minutos. Sofía dudó antes de responder. Últimamente, sí. Últimamente, ella suspiró. No sabía por qué, pero no le molestaba responderle. Digamos que estoy aprendiendo a estar sola otra vez. Él asintió lentamente, como si entendiera más de lo que decía. Eso suena difícil. Sofía soltó una risa breve, sin alegría real.
Lo es. El camarero dejó 2 cafés en la mesa equivocada y luego los corrigió. El mundo seguía su ritmo normal. Pero dentro de Sofía algo empezaba a moverse. Me llamo Daniel, dijo él después de un rato. Ella lo miró otra vez. Sofía. Encantado, Sofía, y no dijo nada más. No hubo preguntas invasivas. No hubo intentos de impresionar, solo presencia. El tiempo pasó sin que ella lo notara. Cuando se dio cuenta, ya había anochecido. Se levantó para irse. Ya me voy, dijo con voz suave. Daniel también se levantó. Yo también. Caminaron hacia la salida casi al mismo ritmo. La puerta de la cafetería se abrió, dejando entrar el aire frío de la noche. Sofía dudó un segundo. No sabía por qué le costaba tanto despedirse de alguien que apenas conocía. Fue agradable, dijo ella, como si esa palabra no fuera suficiente. Daniel sonrió. Sí, lo fue. Silencio otra vez, pero esta vez era distinto. Sofía comenzó a caminar. Esperaba que él se fuera en dirección contraria, pero no. ¿Vas hacia el metro?, preguntó él. Sí, yo también. Y así, sin planearlo, caminaron juntos. Las luces de la ciudad reflejaban sombras largas sobre el suelo mojado. Sofía mantenía cierta distancia, pero no incómoda. Era extraño. No sentía peligro. Ni presión, ni obligación, solo compañía. Te vi mirando por la ventana todo el tiempo, dijo Daniel de repente. Sofía se tensó ligeramente. ¿Eso es malo? No. Solo parecía que estabas lejos. Ella bajó la mirada. A veces lo estoy. Daniel no respondió de inmediato. Luego dijo algo simple. A veces estar lejos es la única forma de sobrevivir. Sofía lo miró por primera vez con atención real. ¿También estás lejos?, preguntó. Él sonrió apenas. Todos estamos lejos de algo. Llegaron a la estación del metro. El ruido de la ciudad se volvió más fuerte. Sofía se detuvo. Bueno, aquí me quedo, Daniel asintió. Yo sigo un poco más. Hubo un silencio corto. Ese tipo de silencio que no incomoda, pero pesa. Fue bueno conocerte, Sofía, dijo él. Ella sintió algo extraño en el pecho. No era amor, no era atracción, era algo más pequeño pero peligroso. Alivio. Igualmente, respondió ella. Bajó las escaleras del metro sin mirar atrás, pero mientras descendía, una sensación la siguió, como si algo dentro de ella hubiera cambiado ligeramente de lugar. No sabía su nombre aún, no sabía su historia, no sabía nada de él, pero por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que el mundo no era completamente gris. Y eso la asustó un poco, porque después del dolor, la esperanza siempre llega sin permiso. La lluvia aquella noche no era suave como en los recuerdos bonitos. Era violenta, como si el cielo estuviera intentando borrar algo. Sofía caminaba sin rumbo claro, con el corazón acelerado y una decisión que no sabía que iba a cambiarlo todo. Tenía una sorpresa. Pequeña, pero importante. Había comprado comida, una botella de vino y una ilusión silenciosa que no se atrevía a nombrar en voz alta, Daniel. Últimamente, él era el centro de sus pensamientos, no de forma obsesiva, sino inevitable, como una canción que no puedes dejar de tararear. Llegó al edificio sin avisar. Nunca lo hacía. Pero esa noche sintió algo diferente, una necesidad suave de verlo sin planearlo. Subió las escaleras. Sus pasos eran lentos, casi nerviosos. Sonreía sin darse cuenta. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía viva. Cuando llegó frente a su puerta, se detuvo. Escuchó voces. Una risa femenina. Luego otra risa. Y después, silencio extraño. Ese tipo de silencio que no es vacío, sino escondido. Sofía frunció el ceño. Su mano se quedó congelada en el aire. Y entonces escuchó lo que destruye todo, un sonido íntimo, demasiado claro, demasiado real. El mundo de Sofía no explotó, se apagó, retrocedió un paso, luego otro. Su respiración se rompió. No, susurró, pero su cuerpo no se movía. Era como si la realidad le hubiera clavado los pies al suelo. Empujó la puerta. No sabía por qué. Solo lo hizo. Y lo vio. Daniel, con otra mujer. Demasiado cerca. Demasiado tarde. El tiempo se detuvo. La habitación parecía pequeña. Demasiado pequeña para tanto dolor. Daniel la miró. Y no hubo sorpresa. Solo culpa.
como si la hubiera estado esperando. «¡Sofía!», dijo él. Su voz era baja, casi rota, pero ella no lo escuchaba bien. Todo estaba distante, como si estuviera viendo una película de otra persona. «¿Qué es esto?», preguntó ella. Su voz no temblaba. «¿Aún no?». Era demasiado pronto para eso. La mujer se apartó rápidamente. Evita la mirada de Sofía, como si supiera que ya no había defensa posible. Daniel dio un paso hacia ella. «¿Puedo explicarlo?». Sofía levantó la mano. «No», una palabra corta, fría, definitiva. El silencio cayó otra vez, pero ahora era diferente. Era pesado, irreversible. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Sofía lentamente. Daniel no respondió. Ese fue el verdadero golpe. Sofía sintió algo romperse dentro de su pecho. No fue un sonido, fue una caída, profunda, sin fondo. «¿Cuánto tiempo?», repitió, esta vez más fuerte. Daniel bajó la mirada, y sus palabras nunca llegaron. Sofía soltó una risa pequeña, dolorosa. «Increíble, increíble», susurró. «De todas las cosas que podían ser mentira, elegiste ser esto». Intentó acercarse otra vez. «No es lo que piensas». «No me toques», gritó ella, y esa fue la primera vez que su dolor tuvo voz completa. El silencio explotó. La mujer tomó su ropa y salió rápidamente. Daniel quedó solo con ella, solo con la verdad. Sofía lo miró, por primera vez, sin ilusión. Pero ya era tarde. «Y tú», dijo ella lentamente, «lo convertiste en mentira». El silencio fue total. Sofía se dio la vuelta. No podía quedarse más. No porque no pudiera hablar, sino porque si se quedaba un segundo más, se rompería por completo. Daniel dio un paso. «Sofía, por favor». Ella se detuvo en la puerta, sin mirarlo. «No me sigas», y salió. La lluvia la recibió otra vez, pero esta vez no era limpieza. Era castigo. Caminó sin dirección, sin abrigo, sin pensamiento claro, solo dolor. Cada paso era un recuerdo. Cada respiración era una herida. El amor no la había salvado, la había engañado. Y mientras desaparecía en la noche, Sofía entendió algo cruel. A veces no te rompen con odio, te rompen con cariño falso, y esa es la herida que más tarda en sanar. La lluvia seguía cayendo, pero ahora Sofía ya no la sentía como antes. No era fría, no era cruel, era simplemente agua, y ella también. Agotada, vacía, pero todavía de pie. Caminó durante horas sin rumbo. Las calles de la ciudad se volvieron sombras borrosas, luces de coches, voces lejanas, risas ajenas. Todo seguía vivo, menos lo que ella sentía por dentro. En algún momento se sentó en un banco de un parque vacío. La lluvia empapaba su cabello, su ropa, su piel, pero no importaba, nada importaba. Sacó su teléfono. La pantalla iluminó su rostro cansado. Mensajes de Daniel. «Sofía, por favor, hablemos. No fue lo que crees. Te necesito». Sofía los miró, uno por uno, sin emoción, sin rabia, solo vacío. Y entonces hizo algo inesperado. No respondió, no gritó, no lloró, simplemente borró la conversación. Ese gesto pequeño se sintió más grande que cualquier grito. Como si estuviera cerrando una puerta dentro de su alma, se levantó y empezó a caminar otra vez, pero esta vez no huía. Esta vez se alejaba. Los días siguientes fueron silenciosos. Sofía desapareció del mundo de Daniel. No contestaba llamadas. No regresaba a la cafetería. No buscaba explicaciones. Daniel intentó encontrarla. La buscó en su trabajo, en lugares donde solían ir, en calles que solían caminar, pero Sofía ya no estaba en ese mapa. Mientras tanto, Sofía hacía algo diferente, algo que no había hecho en mucho tiempo. Se reconstruía. Volvió a su trabajo con el mismo cuerpo, pero una mente distinta. Ya no buscaba aprobación. Ya no sonreía por obligación. Solo existía. Con firmeza una compañera le dijo un día: «Te ves diferente». Sofía sonrió ligeramente. «Estoy dejando de romperme». Las semanas se convirtieron en meses. El dolor no desapareció, pero dejó de gobernarla. Una tarde, caminó sola por el mismo barrio donde conoció a Daniel. La cafetería Luna Azul seguía allí. La puerta estaba abierta. El aroma del café seguía igual. Pero Sofía no entró. Se detuvo frente al lugar. Lo miró y siguió caminando.
porque ahora entendía algo que antes no veía. No todos los comienzos son regalos, algunos son pruebas disfrazadas. Una noche, Daniel finalmente la encontró. Fue en la salida de su trabajo. La luz era suave, el aire tranquilo, demasiado tranquilo para lo que venía. «Sofía», dijo él. Ella se detuvo, pero no se giró de inmediato. «Por favor, solo dame un minuto», insistió él. Sofía cerró los ojos, respiró y se giró. Daniel estaba ahí, cansado, diferente, roto también. «He intentado hablar contigo», dijo él. Sofía lo miró sin emoción. «Ya no hay nada que hablar». Daniel dio un paso. «No fue como crees. No», lo interrumpió ella con calma. «Sí fue». Silencio. Sofía lo observó. Ya no había amor en sus ojos, pero tampoco odio. Eso era lo más fuerte, indiferencia. «Yo no soy tu error que puedes corregir», dijo ella lentamente. Daniel bajó la mirada. «Te amé», dijo él. Sofía soltó una pequeña risa triste. «No, me usaste mientras decidías qué querías ser». El silencio cayó entre ellos como una pared. Sofía dio un paso atrás. «Y yo ya no vivo dentro de las dudas de nadie». Daniel levantó la mano, pero no la tocó. Sabía que no debía. «Perdóname», susurró él. Sofía lo miró por última vez, y esta vez su voz fue firme. «Ya no cargo con eso», y se dio la vuelta. Esta vez Daniel no la siguió, porque entendió demasiado tarde que algunas personas no se pierden por enojo. Se pierden cuando dejan de doler. Sofía caminó hacia la calle iluminada. El viento era suave, la noche tranquila, y por primera vez desde que todo comenzó, respiró sin peso en el pecho. No era felicidad completa, no era final perfecto. Era algo más real. Paz. Epílogo final. Sofía no volvió a ser la misma mujer, pero tampoco volvió a ser la mujer que se rompía por amor. Aprendió que amar no es perderse, que elegir no es sacrificarse, y que irse a veces es el único acto de amor propio.